Programa. El Ministerio Mujeres en la Brecha le da la bienvenida a su programa. Escúchelo cada viernes a las 10:30 de la mañana. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Con la visión de establecer el reino de Dios y la misión de sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Si tiene alguna petición, llame al 773-615-0460. 773-615-0460. Damos gracia lo que de gracia recibimos. Bienvenidos a su programa Mujeres en la Brecha. Un desierto he cruzado, cansados. Amén, gloria a Dios. Buenos días, amado pueblo de Dios, Dios les bendiga. Le damos gracias a nuestro Padre Eterno, ¿verdad?, por estar otro día más aquí en estas ondas radiales. Le damos un saludo al 850 y al 1470, a Radio Visión, chicago.com, pueblo de Dios, Dios te bendiga. Por cualquier vía, cualquier medio que tú nos estés mirando, ¿verdad? Estamos aquí con el único propósito de bendecir tu vida, hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque para eso nos crió nuestro Padre. Él nos crió con un propósito, es establecer su reino. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y estamos aquí para glorificar su nombre y para decirle gracias, Señor, muchas gracias, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Así que, amado pueblo de Dios, si tú tienes peticiones, tienes necesidad de oración, puedes llamar al 773-615-0460. Envía un texto, un mensaje. Nosotros oramos por tus necesidades, amén. Y la gloria es para nuestro Padre, amén. Así que también te hago una invitación esta mañana. Es la primer vigilia del año. Ya con esta van a ser 3 vigilias. Es hoy de las 8 de la noche en adelante, en el 3513 de la 57 Avenida. Eres bienvenido, mujer, hombre de Dios. Ahí nos estaremos reuniendo esta noche para glorificar el nombre de nuestro Padre, para alabarlo, bendecirlo, ¿verdad? Para tocar su corazón, para que Él, en su infinita misericordia, Él tenga compasión de nosotros. Amén. Y si tú, amado pueblo de Dios, estás pasando angustias, agobios, tristezas este día, no te rindas. No te rindas, lee la palabra de Dios, permite que por medio de su Espíritu Santo te dé esa paz, ese consuelo que tú necesitas. Para eso estamos aquí, para levantarnos unos por otros, ¿verdad? Para que tú ores por nosotros y nosotros oremos por ti y seamos esos hombres y mujeres de Dios capaces de ir con los demás hermanos, a hablarles la palabra de Dios, hablarles de esa fortaleza que da nuestro Padre, ¿verdad? Que Él es el único que nos sostiene. A Él sea la gloria por siempre, amén. Aleluya, gloria a Dios, amado del Señor. Hermana Norma. Muy buenos días, pueblo de Dios, Dios los bendiga. Otro día más, porque nuevas son sus misericordias cada mañana y su fidelidad de nuestro Padre Yahweh es por las noches. Somos del Ministerio Mujeres en la Brecha. Gracias, Padre, por escuchar. Gracias, hermanos, por escucharnos todos los viernes a las 10:30. Gracias, hermano, y Dios los bendiga. Amén, bendito sea nuestro Señor. Gloria a su nombre. Y oramos, hermanos, pueblo de Dios, oramos en el nombre de Jesús para que esta palabra que traemos sea de edificación y de bendición a tu vida. No estamos aquí para condenar al mundo, estamos aquí para hablar la palabra de nuestro Dios, para volver al buen camino. Amén. Y que tú vivas, hermano y hermana que me escuchas, que tú vivas en el reino, que tú vivas aquí en la abundancia, en la prosperidad de nuestro Padre eterno, ¿verdad? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra no estamos hablando de prosperidad de finanzas, aunque aún así Dios nos la da, pero estamos hablando de la prosperidad de paz, gozo en el espíritu, que seamos hombres y mujeres de Dios capaces de dar el fruto del Espíritu Santo. Tenemos que estar sometidos nosotros mismos a lo que dice la palabra.
Amén. Así que nos quedamos de que habíamos estado hablando de, era un requisito indispensable nacer de nuevo para entrar al cielo. Amén. Era indispensable, un requisito que dijo, es necesario nacer de nuevo. Amén. Entonces no es solamente una oración, porque habemos muchos que creemos que ya hicimos la oración de fe y esa nos salva y esa ya estamos seguros. No, amado pueblo de Dios, tenemos que tener un proceso y tenemos que tener un seguimiento. Estamos en tiempos difíciles. ¿Qué es lo que a mí me importa, me interesa? ¿Cuál es el propósito de estar en esta radio? Que no se pierdan las almas. Que todas aquellas hombres y mujeres de Dios que el enemigo los tiene cautivos, amado pueblo de Dios, decirles sí se puede, no le sigas el juego a Satanás, ya renuncia, sácalo de tu vida, porque habemos cristianos que tenemos muchos años y desgraciadamente somos piedra de tropiezo. Nuestras actitudes dicen mucho que desear. Mucha gente no cree porque nosotros tenemos actitudes que son del mundo todavía. Tenemos que mirarnos nosotros mismos, ponernos el dedo nosotros mismos y decir qué fruto estoy dando, cuál es mi actitud, qué es lo que estoy escuchando, qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy hablando. Amén. Así que, y eso es bien personal, porque si tú quieres ser esa persona que da ese fruto, ser esa fuente de agua dulce, tú vas, te llenas de la palabra de Dios y le hablas al mundo de la palabra de Dios, no de palabra de hombre. Amén. Así que esta mañana yo te invito a que inclines tu cabeza y hagas una oración a nuestro Señor y decirle: Padre, háblame en tu palabra, Señor, aquí estoy, límpiame, levántame, santifícame, úsame y envíame, Señor. Gloria a Dios. Dice que el acto de nacer de nuevo es un acto sobrenatural del Espíritu Santo de Dios obrando en cada persona para que nazca de nuevo. Y que de ninguna forma es sustituible por un cambio de religión, o sea, de convertirnos al cristianismo, ni por repetir una oración, ni por repetir un versículo de la Biblia, ni por levantar la mano o pasar al frente. Amén. Entonces, nosotros que ya somos cristianos y sabemos que cuando nosotros nacemos de nuevo tenemos esa necesidad, esa hambre de leer la palabra de Dios, de dejar el pecado atrás, el Espíritu Santo nos redarguye. Nosotros sabemos con certeza que hemos nacido de nuevo porque ya no hacemos lo que antes hacíamos. Amén. Entonces, esto es solamente el Espíritu Santo de Dios, es el que es capaz de dar ese convencimiento y convicción de pecado en nosotros. Y ve uno que entienda a Jesús el Cristo como Dios mismo, que se hizo carne, para pagar el precio por los pecados de uno. Y uno sabe con toda certeza que uno ha nacido de nuevo. No es que uno le haga a Jesús un favor en aceptarlo, ni hacerle un favor de hacer una decisión por él. Quien tiene la certeza de haber nacido de nuevo también puede identificar que posterior al nacer de nuevo tuvo una marcada necesidad y hambre de leer la Biblia y aprender más de la palabra de Dios, un hambre y sed de la palabra de Dios. Y como evidencia de ese nuevo nacimiento espiritual, la persona empieza a cambiar y a ser una nueva criatura, como dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Él no te quitó un poquito de una cosa y te dejó lo otro. Todas las cosas son hechas nuevas. No hay vicio que uno no pueda dejar, porque ya Dios ya lo hizo nuevo, ya lo quitó de nuestras vidas. Y nos empezamos a alejar del pecado, amado pueblo de Dios. ¿Es verdad o es mentira? Yo te lo digo por mí misma. Ya no vivo como vivía. Gloria a Dios. No siempre el cambio es automático, pero nosotros la persona siente y lo nota y las personas a su alrededor lo notan. Existe evidencia de ese nuevo nacimiento, mientras que en los casos en que los hombres han realizado rituales para que otros repitan oraciones, repitan versículos bíblicos, pasen al frente, levanten manos, haciéndoles creer que ya con eso nacieron de nuevo y que son salvos.
No hay evidencia de de cambios en la persona, que solo pasó por esos rituales, a veces sigue pasando por los mismos como actos religiosos. Si acude a la congregación, pasa al frente cada semana, a veces ya no acude a la congregación, pero hay evidencia de un cambio en la persona, muy semejante o igual al nacimiento físico. Al cabo del periodo de una gestación espiritual, generalmente es un periodo en lo que se conoce el Evangelio y nace de nuevo, y que puede variar por lo visto de meses o incluso años cuando la persona nace de nuevo. Hay algunos que así es. Y nadie puede nacer de nuevo sin que antes de eso el Padre no lo conduzca a Jesús para que posteriormente nazca de nuevo. Juan 6, 44 y 65. Así es que, amado pueblo de Dios, es el Padre que conduce a la persona a Jesús en una semejanza con una concepción espiritual. Y Dios concibe un nuevo hijo para que al cabo de una gestación espiritual la persona nazca de nuevo teniendo una salvación inicial. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Dice, nadie puede llegar a Jesús si Dios Padre no lo conduce. Y dijo, por eso, perdón, por eso es que he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Juan 6, 65. Dios dio como don libre voluntad, libre albedrío a toda persona para elegir, pero no todos responden igual a la existencia innegable de Dios, ni responden igual al Evangelio, como en la parábola del sembrador. El sembrador es el mismo, la semilla es la misma, pero la tierra donde cayó es la que marca la diferencia, amado pueblo de Dios. Amén, así es. Mateo 13, 1, 23. No todas las personas responden igual al Evangelio, como también lo enseñó Jesús en la parábola de la fiesta de las bodas. Amado pueblo de Dios, la salvación puede ser cualquiera que crea en Jesús y nazca de nuevo. No existe una predestinación en cuanto a electos desde antes de nacer o al nacer para ser salvos y otros para perderse, como vimos anteriormente en Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y como Jesús dice en Juan 16:9, que convencerá al mundo de pecado por cuantos no creen en mí. Así que la salvación en Jesús está disponible para todo aquel, no solo para unos cuantos elegidos. Amén. Así que para ir al cielo, al morir primeramente, amado pueblo de Dios, es necesario nacer de nuevo. Pero como no puede uno mismo nacer de nuevo, no puede empezar por recibir el Evangelio de salvación. Luego cada quien responderá distinto al mensaje de salvación en Jesús y Dios conducirá a algunos a Jesús para nacer de nuevo. Amén. Dios es el creador del universo y en su universo estableció sus leyes. Las leyes de Dios marcan que quien las transgrede debe morir. La primera muerte es física, pero la segunda muerte es ser castigado por siempre en el lago de fuego y azufre. Después de haber sido juzgado por las transgresiones a las leyes de Dios, o sea, los pecados, todo pecador debe ser castigado a menos de que alguien más pueda pagar su fianza o libertad. Toda persona que transgrede las leyes de Dios es pecador y al morir físicamente recibirá el justo castigo a sus pecados, recibiendo la ira de Dios contra el pecador y sus pecados, siendo castigado con tortura sin fin en el lago de fuego. El único pago de fianza o castigo en su sustitución que acepta Dios es el pago de Jesús, el Mesías en la cruz. Es un regalo de Dios, es gratuito y Dios lo pone a disposición de todo el que en él crea. Amén. En Jesús, el Mesías, como quien él dijo que es, poniendo fe en él para salvación. Ahora, ¿salvación de qué? Para salvación de la ira de Dios contra el pecador y sus pecados.
con el merecido castigo que sería la tortura eterna en el lago de fuego y azufre. Dios mismo se reveló a los hombres en forma humana. En Jesús el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, nacido de una virgen y del Espíritu Santo de Dios, que sin cometer pecado murió y resucitó. Dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed y caminad en el Evangelio, amado pueblo de Dios. Practicar la palabra de Dios, aplicarla a nuestras vidas, a nuestras personas primeramente. Uno debe arrepentirse de transgredir las leyes de Dios, arrepentirse de cometer pecados, y la predicación de Jesús era esa, de arrepentimiento de los pecados. Amén. Pero es importante resaltar que el arrepentimiento aún y cuando sea genuino no es suficiente para comprar la salvación. Jesús, el Mesías, ya pagó el precio por la libertad y la salvación de quien crea en Él. Jesús es el único camino y medio por su salvación. Porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora dice Hechos 16:30-31, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Aleluya, gloria a Dios, amado pueblo de Dios. Si tú tienes alguna petición de oración, tú puedes llamar al teléfono 773-615-0460. Estamos ahí para orar por tus necesidades, amado pueblo de Dios. Le doy un saludo a Texas, a la hermana Araceli, a Kansas, a la hermana Leticia. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Gracias por tu sintonía. Dios les bendiga. Gracias por esos que nos hemos puesto en la oración del acuerdo. Han llamado para dar testimonio. Gloria a Dios. La hermana Lucy, Dios te bendiga, hermana Lucy. La hermana Patricia, gracias. Gloria a Dios por lo que ha hecho en sus vidas por medio de la oración del acuerdo. Así que si tú tienes una necesidad una necesidad de oración, una petición, amada hermana, amado hermano, estamos aquí para respaldarte, para ayudarte por medio de la presencia de nuestro Padre y declarar la palabra. Y nosotros tenemos la promesa que dice que así como desciende del cielo la lluvia y la nieve, y riega la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come, así es la palabra de Él, no vuelve a Él vacía. Así que yo te hago esta invitación y levántate, hombre, mujer de Dios, párate en la brecha. Tenemos mucho por qué pelear. Tenemos que ser agresivos ya. Ya no podemos permitir que Satanás nos pise. Ya no podemos permitir que nos robe nuestros hijos. Nuestra comunidad tiene que ser diferente. Aún nosotros mismos. Siempre cuando yo hablo, como que el Señor también me dice, y tú también, y tú también. Por eso yo les digo, la palabra es como espada de dos filos, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo hablo la palabra y también a mí me la aplico? Amén. Así que si tú me ayudas, yo te ayudo y allí somos fuertes, hermano. Tenemos que unirnos. No importa la distancia, estés donde estés. Nosotros hombres somos hombres y mujeres establecedores del reino de nuestro Dios. Amén. Pero es muy importante nuestro testimonio, cómo vivimos, porque no podemos predicar sin practicar. Ni podemos predicar de fe si nosotros tampoco creemos. Amén. Y la gloria es para nuestro Padre. Tenemos que tener esa relación con el Espíritu Santo de Dios, que es el poder de Dios, la unción de Dios, es el que cambia. Él está disponible, amado del Señor, para ti, para mí, para todo aquel que lo busca. Amén. Así que no es exclusivo de una sola persona. Es para toda aquella persona que quiera pararse en la brecha y ser obediente y lo busca y lo halaga y lo agrada. Amén. Amén. Entonces dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué significa eso? Que de tal manera amó Dios al mundo. Primero debemos entender lo siguiente: Dios es el creador del universo. Dios es perfecto. Dios estableció leyes morales en su universo. Dios es el juez de todo el universo.
Dios siendo perfecto y siendo juez de todo el universo, de toda la tierra, no puede pasar por alto las transgresiones a su ley, es decir, los pecados. Dios siendo juez justo y perfecto, tiene que castigar a los pecadores. Dios siendo santo y perfecto, aborrece a los pecadores. Dios santo y perfecto no pasa por alto los pecados, aborrece al pecador también. Dios ha puesto leyes morales y como juez de toda la tierra tiene que ejercer justicia y castigo a quien transgrede sus leyes. Amén. Dios aborrece el pecado y al pecador, contrario a lo que hemos nosotros dicho siempre. ¿Cuántos de nosotros decimos o decíamos, Dios odia al pecado, pero ama al pecador? Amén. Lo hemos dicho, amado pueblo de Dios, yo misma lo decía y de eso me agarraba. Porque Dios odia el pecado, pero ama al pecador, y es una mentira del diablo para tenerte segura. Ese concepto de que Dios ama al pecador no existe en la Biblia. Ningún versículo dice que Dios ama al pecador, por el contrario. Varios textos señalan con claridad que Dios aborrece al pecador. Y varios textos señalan que es por eso. Y el juicio de Dios, que Dios ha acabado con pecadores como en la época del diluvio de Noé, donde la maldad de los hombres era continua. Y Dios decide acabar con la humanidad con un diluvio o como en el caso de Sodoma y Gomorra, donde los habitantes eran pecadores continuos y no había siquiera 10 justos, lo cual lo vemos cuando Abraham intercede por Sodoma. ¿Se acuerdan de su pariente Lot? Dios de ninguna manera se complace con los pecadores y malvados. Dios no pasa por alto el pecado, pueblo de Dios. Dios aborrece al pecador y al que justifica al malvado. Dice el Salmo 7:11, Dios es juez y Dios está irado contra el impío todos los días. Lo dice su palabra. Yahweh prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Palabra de Dios. O como dijéramos, así dice el Señor, es su palabra. Dice que sobre los malos hará llover calamidades. Fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Dice, porque Yahweh es justo y llama a la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Amén. Gloria a Dios. Es palabra de Dios, amado pueblo de Dios. Así dice la Biblia. Dice que destruirá a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Yahweh. Salmo 5:6. El que justifica al impío y al que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Yahweh. Proverbios 17:15. Amado pueblo de Dios, Dios es perfecto. Y como vemos en estos textos, Dios aborrece a los que transgreden sus leyes morales. Dios aborrece a los pecadores, Dios aborrece a los que obran maldad, y Dios abomina a los que justifican a los pecadores. Y si sabemos que los pecadores son los que transgreden las leyes de Dios, y sabemos que algunas de las leyes morales de Dios son el no adorar ni a servir a otros dioses, el no adorar estatuas ni imágenes, no incurrir en adivinación, brujería, fornicación, adulterio, lujuria, ni borracheras, ni robos, ni engaños, por poner algunos ejemplos. Entonces podemos entender que cuando Dios aborrece al pecador, significa que Dios aborrece a los adúlteros, a los fornicarios, a los adivinos, hechiceros, engañadores, mentirosos, ladrones, los que adoran imágenes. Dios es juez de toda la tierra y no pasa por alto el pecado. Es justamente porque había pecadores en el mundo en la época de Noé que Dios mandó el diluvio para matar a toda la humanidad, salvo a Noé y a su familia. Es justo porque en Sodoma y Gomorra había pecadores que Dios destruyó esas ciudades para matar a sus habitantes. ¿Suena eso que Dios ama al pecador? Todavía existiera Sodoma y Gomorra entonces.
De ninguna manera, más bien la historia del diluvio, la de Sodoma y Gomorra, la historia de cuando Dios decide destruir Nínive, aunque luego no lo hizo cuando la gente se convirtió de su mal camino, son confirmación de lo que muestra la Biblia en los textos anteriores. Textos que muestran el carácter y justicia de Dios y que Dios aborrece a los pecadores. Ya vimos que Dios aborrece el pecado. Consideremos ahora lo siguiente: Dios, juez de toda la tierra, tiene que ejercer justicia. Dios es el Creador y como suprema autoridad ha puesto leyes morales. Ha creado agentes con libre voluntad, le ha dado al ser humano libre voluntad para actuar. Dios es el juez de toda la creación, el juez de toda la tierra. El ser humano finalmente tiene que rendir cuentas ante su Creador, amén, ante nuestro Dios, Yahweh, nuestro Elohim, y ser juzgado por los actos que cometemos en la vida. Los actos que realizamos haciendo uso de ese libre albedrío que Dios nos ha dado. El ser humano, amado pueblo de Dios, transgrede las leyes de Dios, cometiendo transgresiones a las leyes morales que Dios estableció, cometiendo malos actos, pecando, haciendo tales cosas como mentir, robar, defraudar, no cumplir con deudas, cometer lujuria, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Amén. Basta solo una infracción o transgresión a la ley de Dios, pueblo de Dios, para ser transgresor de la misma. Y la ignorancia de las leyes morales de Dios no eliminan la culpa del transgresor, ni tampoco los buenos actos que comete el transgresor neutralizan su pecado. Dios, como juez justo de toda la creación, tiene que ejercer justicia y dictar sentencia, amado pueblo de Dios. El tiempo se ha terminado, seguimos para la próxima semana. Te cubro con la sangre de Jesús y recuérdate, en el 35, 13 de la 57 Avenida, esta tarde tenemos, ahí es el punto de reunión para la vigilia. Ven con expectativa de que Dios te va a dar lo que tú necesitas. Ven a adorarlo, amado pueblo de Dios. Dios te bendiga. Segunda de Pedro 2:2 dice: seamos como niños recién nacidos, que deseemos la leche cual espiritual y pura, para que fortalezcamos mediante esa palabra de salvación. Buenos días, hermano, Dios me los bendiga. Y a veces sufrir, y aunque la lucha he ganado, mi hermano